Serie que estamos desarrollando en este primer servicio los domingos, vamos a sacar también un manual y vamos a sacar un juego también de conferencias para regalárselas a todas las personas que se convierten en la iglesia, porque es tan importante que ustedes puedan tener los fundamentos de la vida cristiana. Vivimos una época en la que se le está dando demasiada importancia al emocionalismo. Mi hijo Alan que es pastor en Toluca, acaba de regresar de un congreso, no les digo de dónde, ni en qué parte, ni de qué iglesias, pero se juntaron miles de jóvenes y lo único que les decían a los jóvenes era que pasaran a hablar en lenguas, que se cayeran al piso, otra vez la risa santa, el vómito santo. Está vómito santo ya. Y todas estas cosas donde dice Alan, durante los 3 días papá no hablaron ni de las tentaciones, ni de la santidad, las necesidades del joven, todo era, pásenle los que no hablan en lenguas, pasen a hablar en lenguas. O pasen a recibir el bautismo del Espíritu Santo, los que no lo han recibido, y todo el congreso se trató de esto nada más. Y esto nos parte el corazón a nosotros. Nos da muchísima tristeza de que, habiendo tanta riqueza en la palabra de Dios, no se enseña la Biblia. Y todos sean emociones, experiencias místicas, y no la palabra de Dios, que es lo único que puede vivificarnos. Dice David, vivifícame conforme a tu palabra. Y cuando la palabra comienza a faltar y es sustituida por emociones y por experiencias que al mismo tiempo ni siquiera son bíblicas, es cuando comenzamos a tener peligro de que nos encontramos verdaderamente en arenas movedizas. Y aun cuando, ¿verdad?, todo cabe dentro de la Biblia, ¿verdad?, y todo cabe dentro de diferentes ocasiones, no se puede demasiado enfatizar cosas que no son las esenciales en la palabra de Dios. En esta mañana traemos el tema, ¿qué es, con signos de interrogación, el nuevo nacimiento? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Juan 3, versículos del 1 al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, el que no nazca de nuevo, no puede ver. Imposible el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta conversación entre Jesús y la persona más religiosa que existía en los tiempos de Jesús, llamado Nicodemo, al grado que se le llama en el versículo 1, un principal entre los judíos, que significa, la palabra principal significa líder. Era de los principales líderes de la secta que se conocía como los fariseos.
Y esta conversación entre Jesús y Nicodemo, el hombre más religioso y de los líderes, de los que más conocían las Escrituras cuando Jesús pisó esta tierra, nos revelan verdades muy profundas acerca de la salvación del alma humana. Nicodemo era una de esas personas, ustedes vean por ejemplo ahí en Juan 2, versículo 23 al 25, que dice la Biblia que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos, escuchen lo que dice, creyeron en su nombre viendo. Ahora, ¿la fe es por ver o por oír? Por el oír, ¿verdad? Dice la Biblia que creyeron viendo, de lo que nos habla que esta creencia que tuvieron en Jesús es la creencia que tienen los religiosos. Dice el versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esas personas que al ver los milagros de Jesús dijeron que creían en él, Jesús desconfiaba de ellos. Porque Jesús sabía perfectamente bien que Él es el autor de la salvación, Él es el autor de la fe y Él es el consumador de nuestra fe. Y la fe es por el oír, no por ver. Tú puedes ver un milagro, puedes ver una persona que tenga una cabeza así que se le haga una persona normal, puedes ver un cáncer sanado, puedes ver milagros espectaculares y lo único que hacen es despertar dentro de ti un sentimiento de admiración, de sorpresa. De veras existe Dios, esto es maravilloso, pero ¿cuánto te dura? ¿Cuánto te dura? ¿Una semana? ¿2 semanas? Los judíos en el desierto, en el Antiguo Testamento, vieron milagros espectaculares. Y vieron cómo se convirtió el río Nilo en sangre. Vieron la plaga de piojo, la plaga de moscas. Vieron cómo se abrió el Mar Rojo. ¿Cuánto les duró? Si el ser humano no tiene un cambio interior, cualquier cosa externa, aun cuando sea milagrosa y se mueva una montaña y se aparezca un ángel, o Juan Diego te jale los pies en la noche, ahí cuando estás acostado en tu casa y te diga, yo soy Juan Diego que vengo del más allá, no importa la experiencia mística que el ser humano pueda experimentar, no le puede ayudar a salvar su alma. Necesitamos nacer de nuevo. Esta es la experiencia maravillosa que este encuentro entre este hombre religioso y Jesucristo nos revela. Vamos a comenzar a ver en primer lugar lo vano que Jesucristo enseña, lo vano de las religiones. En el versículo 1, Nicodemo es descrito, otra vez, repito, como un principal entre los judíos. Esto significaba que Nicodemo era miembro del Consejo del Sanedrín. Era un grupo de 70 líderes que eran los más poderosos que existían, tenían el control del judaísmo, la religión del judaísmo, controlaban a las gentes a través de la religión, amenazaban a las gentes a través de la religión, intimidaban a las gentes a través de la religión y deslucaban a la gente a través de la religión. Él vino a Jesús, dice el versículo 2, de noche. ¿Por qué lo hizo? Para que nadie le viera. O sea, al mismo tiempo que este hombre estaba buscando la verdad, había en su corazón prejuicios religiosos. Durante mucho tiempo, ¿verdad? Ven ustedes en Juan 9:22, el miedo que le tenían a los líderes religiosos. Dice Juan 9:22, esto dijeron sus padres, está hablando el muchacho ciego que sanó Jesús, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de las sinagogas. O sea, que existía un decreto ya entre los líderes de Israel. El que no acepte esta religión, fuera. El que no crea que esta es la religión verdadera, entonces está descalificado y ni siquiera se para en esta iglesia. Los excomulgaban, en otras palabras. Por eso Nicodemo vino a Jesús de noche, porque le sacaba que lo fueran a expulsar. ¿Quiénes eran los fariseos? El grupo más influyente, el que más tradiciones tenía, y además habían agregado
a la Torah, a los libros del Antiguo Testamento, los fariseos agregaron más de 600 leyes que no están en el Antiguo Testamento, que Dios Jehová no se los había dado. O sea que entre Malaquías y Mateo, que se conoce teológicamente como el período intertestamentario, donde transcurrieron 400 años, durante esos 400 años se inventaron las sinagogas. Las sinagogas no están en el Antiguo Testamento. La palabra sinagoga significa lugar de reunión, nada más es lo que significa, o asamblea de un grupo de personas. Se inventaron, se usurpó el sacerdocio. Cuando Jesucristo hizo su entrada al escenario mundial, los sacerdotes que se decían sacerdotes no eran conforme a qué cosa, a la familia de Aarón y a la tribu de Leví. ¿Se acuerdan que era un requisito para ser sacerdote? Y nadie podía adjudicarse la prerrogativa de decir que era sacerdote si no era hijo de la familia de Aarón o descendiente de Aarón y perteneciente a la tribu de Leví. Entonces, cuando vino Jesús, habían hecho la religión, ¿verdad?, un relajo totalmente. Le habían agregado 600 y pico de leyes que tenían que obedecer, y estas personas amaban tanto su religión, con sus tradiciones, con sus ritos, con sus peregrinaciones, con sus sacrificios y con sus ceremoniales, que cuando Cristo aparece y les dice, están equivocados. Ni tu peregrinación, ni tu sacrificio, ni tu religión te van a salvar. Tienen que nacer de nuevo. Cuando Cristo llega y les dice a ellos que viven en tinieblas y que están lejos, muy lejos de la verdad, le comenzaron a odiar. Y comenzaron a conspirar y comenzaron a planear, lo cual culminó finalmente en su crucifixión. ¿Quién fue el que crucificó a Cristo en la cruz del Calvario? Claro que fueron nuestros pecados, pero los instrumentos, el espíritu que movió a la gente, que fue la que entregó a Cristo en la cruz, fue el espíritu religioso. No fueron los romanos eran simples instrumentos nada más, pero los que demandaron al gobierno romano, crucifícale, fueron los religiosos. Cristo le dice a Nicodemo, versículo 3, cuando le dice a Nicodemo en el versículo 2, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Qué hipócrita, ¿verdad? Hasta este momento era medio hipócrita. O sea, una mezcla, Nicodemo, lo vamos a ver al final que se convirtió. Pero Nicodemo aquí en este momento viene de noche, tiene miedo del Sanedrín, tiene miedo de lo que van a decir su familia, no quiere que lo vean con los cristianos y con la Biblia, no quiere que le digan aleluya, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo él sabe en lo más profundo de su conciencia que Jesús es y viene de Dios. Y le dice a Jesús, porque nadie hace estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, Jesús, Nicodemo, se acerca a Jesús de una forma lisonjera. Oh, Rabí, sabemos que has venido de Dios y que tú eres lo máximo, ¿verdad? Porque estas señales que tú haces, y Cristo, sabiendo el corazón de este hombre y con mucho amor, no lo deja continuar. Lo para, como decimos vulgarmente, en seco. Inmediatamente Jesucristo le dice a Nicodemo algo que lo deja pasmado, asombrado, sorprendido. De cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le estaba preguntando a Jesús, ¿verdad?, que él realmente venía a él porque quería conocer la salvación. Y venía con sus baños de pureza, yo sé que tú vienes de Dios, yo soy religioso, etcétera, etcétera, y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Inmediatamente, Nicodemo reacciona como una persona carnal, como una persona no espiritual, como una persona neófita. Porque él debería de saber que en el Antiguo Testamento se hablaba de que la salvación era por un lavamiento y que la salvación era por la fe. Nunca en el Antiguo Testamento los fariseos podían sostener ninguna enseñanza que les dijera que para entrar al reino de los cielos se necesitaba la religión. Entonces Nicodemo le contesta y le dice en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Nicodemo estaba revelando su absoluta falta de conocimiento acerca de lo que Jesús estaba hablando. ¿Con qué identificó Nicodemo las palabras de Jesús? Con la reencarnación. Ustedes saben que la reencarnación es una filosofía contraria, antagónica a la Biblia. La reencarnación surgió en la India, entre los lamas, entre las filosofías orientales, pero no tiene sustento en la Biblia. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces Nicodemo creyó que había que volver otra vez a regresar a nacer al vientre de su madre para que su madre lo volviera a parir. Y entonces ya después de que lo parieron 2 veces, él podía entrar al cielo. O sea, estaba asociando el nuevo nacimiento con algo absolutamente material y terrenal. Aquí quiero entrar en algo profundo y yo sé que algunos lo van a entender. Vayamos a Génesis 3:15. Yo pienso que si no tenemos esto claramente comprendido, aun cuando digamos en esta tarde, tienes que nacer de nuevo, tú no lo vas a entender. ¿Saben ustedes que en Génesis 3, versículo 15, se encuentra el centro y la médula de toda la Biblia? Génesis 3:15. En la maldición que Dios pronuncia contra Satanás. Vamos a ver esto brevemente. Y le dice Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el cañar. Aquí tenemos al diablo, síganme con muchísimo cuidado. Aquí tenemos al diablo, aquí tenemos a Eva. Dios es el que inicia la enemistad, no el diablo. Dios dice, yo voy a poner entre ti, Satanás, y entre ti va un conflicto entre las mujeres y Satanás. La palabra enemistad significa conflicto o contienda que corre continuamente. Porque tú puedes tener un pleito aquí, bla, 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 y lo arreglamos en 1 hora. Pero aquí está hablando de algo que va a correr por toda la historia. Ahora, vean en segundo lugar que le dice Dios a Satanás. Este conflicto entre ustedes dos va a ser entre tu semilla, la palabra semilla, apúntenla, es la palabra hebrea sera, con Z, sera, que significa semen, esperma, semilla, descendencia o simiente. De estas 5 formas, la Biblia traduce en el hebreo la palabra sera, semilla, semen, esperma, descendencia o simiente. Voy a poner Satanás entre tu descendencia, entre tu semen, entre tu esperma, entre tu simiente, enemistad, y entre la simiente de la mujer. Ahora, sabemos muy bien que la mujer no lleva el semen. La mujer no lleva la simiente. ¿Quién lleva el semen y quién lleva la simiente? El hombre, el varón. Entonces, este pronunciamiento es misteriosísimo y sobrenatural. Porque en ese momento, ¿verdad? Satanás le hubiera dicho, oye Dios, tú sabes, lo que tú estás diciendo es irrelevante. Porque la mujer no lleva la semilla. ¿Cómo estás hablando de una semilla de la mujer cuando la mujer nunca produce la semilla? Es el varón el que poliniza, así como las flores, ¿verdad? Llegan las abejas y tienen ponen las antenas a la flor, la hacen a través de la polinización, hacen que germine la flor y que produzca flores. Así el hombre pone el semen, el esperma en la mujer. El óvulo de la mujer se junta con los 23 cromosomas del hombre, se forma un cigote de 46 células, y de ahí es lo que nace y lo que se conoce como un ser humano. Entonces, ¿quién es la semilla de la mujer?
O sea que desde que la mujer recibió esta promesa no se cumplió hasta 4,000 años después, cuando Dios pone en la Virgen María el semen, la semilla, el esperma del cual nacería el Hijo de Dios. Entonces, esta promesa que Dios da en Génesis 3:15 es una profecía del nacimiento sobrenatural y virginal del Hijo de Dios. El hombre que Dios enviaría del cielo a salvarnos no nacería de un esperma humano. El que pondría el esperma sería Dios. Por eso la Virgen María y José no tuvieron relaciones. Cristo nació milagrosamente, virginalmente. Y esta es la importancia que nosotros debemos de entender ahora a la luz de la genética. Ahora, muy bien, si la semilla de la mujer, Dios entonces está profetizando que nacería de una semilla, y no sería Adán el que pondría esa semilla, porque Abel ni Caín fueron los salvadores, sino que la puso Dios. Volteamos a ver a Satanás ahora y nos preguntamos, ¿quién es la semilla del diablo? Sí trajeron esta mañana la parabólica, ¿verdad? ¿Quién es el esperma? ¿Quién es el semen? ¿Quién es la descendencia de Satanás? Cuando Dios está diciéndole, pondré enemistad entre la semilla de Satanás y la semilla de la mujer, y la semilla de Satanás te va a tropezar, y la semilla de la mujer le va a dar en la cabeza a Satanás, Dios está hablando de dos semillas, de dos simientes. Cuando Eva recibió esta semilla de Satanás, cuando Eva tomó del fruto, ¿qué producen los frutos? Semillas. ¿Y qué dijo Dios desde Génesis 1:11 y 12? Todo será conforme a su fruto y a su género. ¿Qué era ese fruto prohibido que Adán y Eva tomaron? ¿Qué era? Venía de un árbol prohibido. Ese árbol no era de Dios, ese árbol tenía veneno, ese árbol tenía una semilla, tenía un germen que iba a envenenar a la raza humana. Y cuando Eva toma ese fruto, venía en el fruto algo que se quedó dentro de Eva, que se conoce como la semilla de la maldad. Esa semilla de la maldad, ahora que conocemos las leyes de la genética, ¿qué es lo que infecta la vida, los genes, los cromosomas, el ADN de los seres humanos? El pecado. Se le conoce como el pecado. Y de ahí en adelante la Biblia dice, como dice el Salmo 51, en pecado fui engendrado y en pecado me concibió mi madre. Tú y yo, dice la Biblia, hemos nacido con una semilla de maldad. Y esta es la fuerza autodestructora que todos los seres humanos tenemos. ¿Y desde dónde viene? Desde el jardín del Edén. ¿Y cómo fue transmitido a través de todas las generaciones? Dice Romanos 5:12, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de 1860, cuando Gregorio Mendel, el monje austriaco, no había descubierto los principios de la genética cuando hizo sus experimentos con chícharos, antes de 1860 no se podían explicar los teólogos cómo se transmitía el pecado. Y ahora vemos a un niño que acaba de nacer y comenzamos a los niños a enseñarles a que se porten bien. A los niños nunca les enseñas a que se porten mal. La maldad la traemos dentro. Les enseñamos a portarse bien, pero no les enseñas a robar ni a mentir, porque con una facilidad increíble lo hacen. Ya lo traemos en la naturaleza. Y esta maldad que traemos, esta maldición que traemos, es la semilla de Satanás. Con mucho cuidado, síganme. Cuando Dios envía a Jesucristo al mundo, comienza a predicar Jesucristo y Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida. Tú y yo, antes de que naciéramos de nuevo, antes de que fuéramos cristianos,
gobernaba dentro de nosotros la maldad. Dice en 1 Pedro 1, 22 y 23, habiendo sido nacidos por la simiente, la semilla, el esperma, el semen incorruptible, que es la palabra de Dios. Cuando yo oí el Evangelio, nací de nuevo porque la palabra, sabemos que la voz viaja por ondas, y es por el oír. La palabra de Dios entró a mis oídos y viaja por ondas. Y Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y llegó a mis oídos la palabra de Dios. ¿Y qué traía consigo la palabra de Dios? Traía una semilla que entra a mi vida, y ahora el cristiano es una persona con 2 semillas. Aún tenemos la naturaleza antigua, la semilla de la maldad, y aún tenemos ahora la semilla incorruptible que nos ha hecho nacer de nuevo la palabra de Dios. Y ahora dentro de nosotros hay una enemistad. Génesis 3:15. Entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, que es la palabra de Dios, que es Cristo formándose entre nosotros. Y ahora la única forma de que yo pueda vencer a la semilla de Satanás es dándole la cabeza. Porque es en la cabeza donde está la lucha entre el bien y entre el mal. ¿Lo has captado, hermano, hermana, en Cristo? Es en la cabeza a donde tenemos que darle en toda la torre a Satanás. Y cuando entendemos que es en la cabeza donde se lucha y es el campo de batalla entre el bien y entre el mal, entonces comienzo a entender que si mientras en mi cabeza no predomina y gobierna y domina la palabra de Dios, nunca podré vencer la semilla de maldad con la cual nací y la cual heredé desde Adán y desde Eva. Regresamos a Nicodemo y Jesús en Juan 3. Y esto nos habla precisamente de que el idioma de Jesús, incomprendido por el maestro de la religión, Nicodemo, no podía ser asimilado en su pobre mentalidad. Jesús, en el versículo 5 de Juan capítulo 3, nos revela los 2 agentes para que una persona pueda experimentar el milagro que se llama el nuevo nacimiento. Jesús menciona el agua y el espíritu. Cuando tú y yo nacimos, se necesitó un óvulo de mi madre y un esperma de mi padre. Cuando se juntó el esperma de mi padre y el óvulo de mi madre, voy a repetir, se hace la fertilización, pero no se puede traer un ser humano más que a través de esta mezcla. Cualquier otro procedimiento para traer seres humanos al mundo son procedimientos híbridos, porque violan las leyes de la genética de Dios. Esto está comprobado genéticamente. Si tú cruzas a un caballo, con una burra, sale una mula. Y la mula ya no puede reproducirse. Es un animal híbrido. Porque algo sucedió en sus genes que se violó el principio de la palabra de Dios. Entonces, así exactamente como se necesita el esperma de un varón y el óvulo de una mujer para que tú y yo nazcamos físicamente, para nacer de nuevo se necesitan también 2 agentes, el agua y el espíritu. Veamos en primer lugar, en 1 Corintios 1, que el agua no significa el bautismo, como, repito, muchas religiones, igual que Nicodemo, que están todavía en Babel, en tinieblas, siguen creyendo que al bautizar a un niño le quitan ¿qué cosa? El pecado original. ¿Qué es el pecado original? La semilla de la maldad.
porque han malinterpretado, por no estudiar la Biblia, qué significa el agua. Y creen que el agua es el bautismo. Hay otros cristianos también que tienen tan poco conocimiento o información que creen que necesitan recibir a Cristo y además bautizarse para entrar al cielo. Y aunque el bautismo es una necesidad y un mandamiento, el bautismo, damas y caballeros, hermanos cristianos, no salva a nadie. Te pueden bautizar, remojar, arrastrar y sumergir y te al mar y a la alberca y lo que tú quieras. El bautismo no salva a nadie. Veamos entonces en 1 Corintios 1, 14 y 17, que el mismo apóstol Pablo era la razón por la cual rehusaba bautizar. Dice, doy gracias a Dios, 1 Corintios 1:14, que a ninguno de ustedes he bautizado. Mucha gente que dijera, yo fui bautizado por Pablo. ¿Por qué? Porque hay la tendencia a que, ay hermano, si no me bautiza fulano de tal, y si no me bautiza este hermano, ¿verdad? No puedo. Hay otros hermanos que me dicen, yo nací en esta iglesia y fui bautizado en esta iglesia. Discúlpame, tú fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando ni siquiera existían los presbiterianos, ni los bautistas, ni los metodistas, ni el Día Nueva para el Mundo, ni ninguna otra organización o denominación religiosa. El bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora que en cierto grupo al que tú perteneces, ahí te bautizaron, ok, pero tú no fuiste bautizado bajo esa denominación o bajo ese pastor. Tenemos que entender esto porque la tendencia es la religiosidad. Hacer de las denominaciones o de los hombres o de los predicadores ídolos y héroes de la fe. Y eso Dios no quiere que tú lo tengas en tu corazón. Doy gracias que a ninguno he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga, ¿qué cosa? Que fui bautizado en mi nombre. Ya al principio de los primeros siglos de la iglesia cristiana existía el denominacionalismo. Ahora es increíble, vayamos a Juan capítulo 4, que Cristo mismo, escucha, Cristo nunca bautizó a nadie. Para que la gente entendiera qué cosa, que el bautismo no es una condición para la salvación. Dice Juan, capítulo 4, versículo 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. El agua, entonces, ¿qué es? ¿Qué significa que necesitamos nacer del agua y del Espíritu? Vamos a dejar que la Biblia nos conteste. Veamos antes en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 36, cómo esta enseñanza ya estaba claramente postulada siglos antes de que Nicodemo se haya elegido junto con sus compas, los fariseos, en las máximas autoridades de la religión, y no eran todos más que guías de ciegos. Dice Ezequiel 36, 25 al 27 nada más. Esta profecía, escrita por este profeta, esparciré sobre vosotros ¿qué cosa? Agua limpia, o sea, dando a entender el Espíritu Santo que esa agua es un símbolo de un lavamiento, de una purificación, porque tú y yo nacimos inmundos. Y este lavamiento no es por afuera, me pueden hasta con champú bautizar. Me pueden meter en un baño sauna, un baño de vapor, ¿verdad? Es que si no entendemos las cosas terrenales, ¿cómo vamos a entender las espirituales? Entonces, el agua es un símbolo de un lavamiento, de una purificación, dándonos a entender Dios los sucios que estamos. Pero ¿quién es esta agua? Dice, esparciré agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo,
pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Muy bien, ¿quién es o qué es esta agua? Vamos pues ahora al Nuevo Testamento y dejemos que sea la misma Biblia la que nos interprete qué es el agua. Veamos en primer lugar, Juan capítulo 15, versículo 3. Vamos a ver 4 pasajes del Nuevo Testamento, donde los 4 nos dicen claramente qué simboliza el agua. Juan, capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis, ¿qué cosa? Limpios. Esta palabra en griego es purificados. ¿Qué cosa es el instrumento o qué fue lo que limpió a los discípulos de Jesús cuando Jesús no bautizó ni siquiera a sus discípulos? Su palabra. La palabra de Dios. La palabra de Dios, Jesús mismo dice que es el agente que lavó y purificó a sus discípulos. Veamos ahora a Pablo en el libro de Efesios capítulo 5. ¿Están aprendiendo algo? Más les vale. Efesios 5, versículo 26. Vamos a ver del versículo 25 para entenderlo. Está hablando aquí de las obligaciones de los maridos y dice Efesios 5, 25 y 26, maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Lo mismo que dijo Jesús, lo repite el apóstol Pablo. La Biblia dice que Dios nos lavó y nos purificó mediante la palabra de Dios. ¿Y qué analogía se está usando aquí? Que los varones, nosotros los cristianos, varones, ¿verdad? Debemos amar a nuestra esposa. Y el ejemplo, la similitud que se usa es, me dice Dios, ama a tu esposa, Armando, como yo te amé a ti. Y le contesto a Dios, ¿cómo me amaste a mí? Y Dios me dice esto, abre sus manos. Así te amé, sacrificialmente. Así tienes que amar a tu esposa, sacrificialmente. Que así como yo me sacrifiqué por ti, sacrifícate tú por ella. Y así como yo te lavé a ti a través de la palabra, como les dijo Jesús, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado, así también tú lava a tu esposa con la palabra todos los días. Todos los días salimos a la calle y oímos en el metro, en la pecera, en el camión, groserías, en la televisión, en el cine, en el centro de trabajo, en el consultorio, en el bufete, en la tienda. La contaminación todos los días se nos pega. Yo llego a mi casa y ¿qué hago? Me quito la ropa, me meto en la regadera, me pongo mi pijama y me acuesto. Me levanto, en la noche sudé, segregué líquidos, me levanto, me baño, me visto de nuevo. Todos los días tenemos que bañarnos físicamente. Es lo mismo espiritualmente, amados santos de Dios. Todos los días se nos pega el pecado. Todos los días lo único que nos lava es la palabra. Si tú no lees la palabra diario, si tú no te acostumbras antes de acostarte a leer la palabra, mira, léete 1 o 2 capítulos, no te imaginas el simple hecho de ponerte en contacto con la palabra en la noche y al levantarte. Algo dice Jesús, sale de la Biblia. Esto no es un simple libro de Oscar Wilde, ni de filosofía, ni de Octavio Paz, ni de tratados. Es algo que tiene vida. Mis palabras son espíritu, son vida. Cuando yo leo la Biblia, algo sale de la Biblia que me limpia. Sin que yo me dé cuenta, entra a lo más recóndito, parte mis tuétanos y mis huesos, y penetra hasta lo más profundo de mi alma, como la espada corta los tuétanos y los huesos. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y discierne mis intenciones de mi corazón y los pensamientos de mi vida, y me limpia y me purifica, y hace que me vuelva a dar otra vez paz. Cuando llegues a tu casa, tranquilízate, abre tu Biblia, híncate, comienza a leer 1 o 2 capítulos, ora 5 o 10 minutos,
y vas a ver el efecto milagroso del poder de la Biblia. Veamos otro pasaje, aparte de Efesios 5, en Tito, capítulo 3. Tito está antes de Hebreos, después de 2 de Timoteo. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué es lo que este estudio que estamos viendo de doctrinas básicas es la regeneración, el nuevo nacimiento? ¿Qué es lo que nos regeneró, lo que nos renovó, lo que nos cambió, verdad? El lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y finalmente en Primera de Pedro, después de Tito sigue Hebreos, y después de Hebreos sigue Primera de Pedro. 2 libros después, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro 1, 23. Siendo renacidos. ¿Qué significa renacidos? Vueltos a nacer. ¿Qué fue lo que produjo nuestro renacimiento? No una semilla incorruptible, sino incorruptible, la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que una persona necesita para convertirse, nacer de nuevo y entrar al cielo? 2 cosas. Que esa persona necesita forzosamente oír la Biblia. Forzosamente necesitas a tu amigo del hospital, en la Cruz Roja, no le digas, Diosito te ama, peace and love, recibe a Jesús y mañana te vas al cielo. Ese no es el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje que tiene que oír es, número 1, escuchen muy bien, para que el evangelio no se abarate, porque se está predicando un evangelio barato. Es indispensable predicar en primer lugar, arrepiéntete. Arrepiéntete. Si tu comadre, tu cuñado, tu amigo, si tú no ves que esa persona, cuando tú le dices, necesitas arrepentirte, y te dice, ¿arrepentirme de qué? ¿Sabes qué? Le das el pan de salvación y ahí lo dejas. Pero no le digas, recibe a Cristo, porque si le dices a una persona, recibe a Cristo, y la persona no está arrepentida, no ha reconocido que vive equivocadamente y que su vida ofende a Dios, no es cierto que recibió a Cristo. Es la semilla en la parábola del sembrador que cayó junto a la tierra, abrieron las aves y se la llevaron. Dice Cristo explicando esta parábola que estos son los que cuando se les predica la palabra no entienden. Y viene el diablo y les quita la semilla para que no crean y se conviertan. Pero ¿por qué es que la iglesia está llena en todo el mundo de cristianos que no son salvos? Tienen aquí 5 años y no tienen una relación con Cristo, porque se les dijo alguna vez, ¿quién quiere recibir a Cristo? Yo, a ver, di esta oración, y nunca se les dijo, arrepiéntanse, tienes que creer que Él murió y pagó en la cruz por tus pecados, que a los 3 días resucitó conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15 del 2 al 4, no se les predicó la palabra de Dios, se les predicó otro evangelio. Y tú como cristiano tienes que entender qué es el evangelio, para que tú puedas saber qué decirle a una persona para que reciba a Jesucristo. Entonces, si tú ves que esa persona no está contristada, no está arrepentida, no está quebrantada, no es su tiempo. Ahí déjalo. Nosotros solamente tenemos que sembrar, otro riega, Dios del crecimiento. Y terminamos, regresamos a Juan, capítulo 3. Nicodemo, pues, debería de saber estas verdades tan importantes que desde el Antiguo Testamento la salvación siempre fue a través de la fe. Ahora, Cristo dice en el versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El otro día tuve la oportunidad de platicar con una persona muy religiosa, ustedes saben de quién se trata, una muy religiosa, que tienen títulos, ¿verdad? Obispo, arzobispo, cardenal, etcétera, etcétera. Y otra persona es con un rango tremendo en la iglesia.
Y cuando le hablamos de nuevo nacimiento, nos dijo lo mismo. ¿Qué es eso? Oye, compa, le dije, pero... Sí, porque no le voy a decir padre, ni mucho menos, ¿verdad? Le dije, ¿cómo es posible que tú estés guías de ciegos? ¿Guías de ciegos? ¿Qué le dices a la gente para que entre al cielo? O sea, ¿cuál es la labor de un líder religioso? ¿Mostrar el camino al cielo? ¿Cuál es el camino que tú les muestras? Le pregunté. Y me dice, pues, los sacramentos, portarse bien, hacer buenas obras. Y entonces le leí Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y le dije, mira, compa, te voy a leer las palabras de un hombre, pero súper religioso, mucho más religioso de lo que tú puedes profesar, o de cualquier persona religiosa puede profesar. Y esta persona, que era súper religioso, era fariseo, que se llamó el apóstol Pablo. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 4, él da su testimonio. Y miren lo que Pablo dice. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, o sea, en las cosas que he hecho materialmente, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, escuchen, circuncidado al 8º día, o sea, cumplió, podría decir, me bautizaron cuando era niño. Del linaje de Israel, mis 3 hermanas fueron monjas y tuve 2 tíos arzobispos. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, Pablo era un hombre que diezmaba. Él era fiel a su esposa, igual que los fariseos. El miércoles de ceniza le ponían la ceniza, iba a misa, comulgaba. Todas las cosas que mandaba su religión. Irreprensible. Pero cuantas cosas, versículo 7, eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo aquello que Pablo consideraba que podía jactarse, enorgullecerse por hacer todo lo que un líder religioso y lo que la gente religiosa anhelaba hacer, ahora todo eso Pablo lo tenía por basura. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Qué dijo Pablo? Mis ritos, mi religión, mis buenas obras son basura. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Lo que dice Isaías 64:6, que todas nuestras justicias son como trapos inmundos delante de Dios. Porque si la salvación, damas y caballeros, fuera por portarnos bien, ir a la iglesia, Dios nos hubiera dicho desde el cielo, mis nenes, pórtense bien, miren, todas las religiones llevan a Dios, cumple con tu religión y ahí nos vemos. Pero si así fuera, ¿para qué tuvo Cristo que morir? Fue el desperdicio más grande de Dios, haber enviado a su Hijo a que lo tasajearan y crucificaran e hicieran guiñapo humano en esa cruz en el Calvario. ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir lo que sufrió? Porque dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y no hay ningún otro nombre dado bajo el cielo de los hombres en quien podamos ser salvos más que en Jesucristo hombre. Si hubiera otra forma de que tú te salvaras, créemelo, Dios nos lo hubiera revelado. Pero la Biblia dice que, regresamos a Juan capítulo 3, le dice entonces Jesús a Nicodemo, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En el Antiguo Testamento, el pueblo estaba, en el libro de los Números, critique a Moisés y a sus líderes y a sus pastores y refunfuñando y murmurando, y entonces Dios les envió serpientes para que los mordieran y los picaran. Y comenzó el pueblo a gritar a Moisés, Moisés, ¿qué hacemos para que algo inocule el veneno, para que podamos tener un antídoto, para que no queramos morir? Entonces Dios le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce.
y diles que la vean, y los que la vean van a ser curados. ¿Cuál es el mensaje? No quiero que hagan nada, simplemente crean. Imagínense las personas ver, ¿y qué tiene que ver? ¿Cómo que viendo? Dios no nos manda a que discutamos, Dios nos manda a que creamos lo que Él ha dicho. Que crean por fe que así como en el desierto, solamente viendo la serpiente, o sea, al verla, estaban ejercitando la fe porque creían, porque les dijo Dios, diles que vean la serpiente. Así es necesario que el Hijo sea levantado. Para que cualquiera que vea a Jesús y crea que Él es el antídoto contra el veneno, que la serpiente es Satanás, el veneno es el pecado. Para que así como la serpiente mordió en el desierto, y así como nos mordió el diablo y nos inyectó veneno desde antes que naciéramos y lo traemos por herencia genética, así nosotros entendamos que el antídoto es la sangre de Jesucristo. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por la claridad de tu palabra, porque tu palabra es luz. Lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios, lumbrera nuestro camino. Gracias, Señor, porque ahora tú le dijiste a tus discípulos en Juan 13 que ya estaban lavados. Y así nosotros también hemos sido ya lavados. Pero aún cuando hemos sido ya lavados, necesitamos hacer ahora una experiencia diaria de este lavamiento y leer diario la Biblia. Tú usaste tu palabra para darnos el nuevo nacimiento y el agente que nos regeneró fue el Espíritu Santo. Son los dos instrumentos que Dios usa para que una persona entre al cielo, la Biblia y el Espíritu Santo. La pura Biblia sin el Espíritu Santo es letra muerta. Y el Espíritu Santo no usa más que la Biblia. Porque en la Biblia se encuentra el Espíritu y la vida del Hijo de Dios. Señor, te damos las gracias porque todos, de alguna forma, muchos de los que estamos aquí, experimentamos este milagro, donde una nueva semilla nos fue implantada en nuestro corazón, una semilla que nada ni nadie podrá arrancar jamás, una semilla que como las físicas necesitan agua, aire, tierra y sol para crecer y convertirse en un árbol, nosotros necesitamos el soplo del Espíritu, necesitamos el agua de la palabra, necesitamos la frescura de la santidad para crecer y convertirnos en un árbol y dar frutos. Porque para esto implantaste esta semilla, no para que nadie la arrebatara ni se ahogara, sino para que diésemos frutos. Y nuestro fruto es la santidad. En esta mañana hay muchos de ustedes que no tienen aún todavía esta experiencia que se llama el nuevo nacimiento. Tal vez tú eres como Nicodemo, una persona sincera, religiosa, pero sinceramente equivocada. Tal vez heredaste una religión como todos nosotros, de nuestros padres, y creíamos que por tener esa religión ya íbamos camino al cielo. Y aún más muchos éramos celosos de nuestra religión y asistíamos a los ritos de nuestra religión y a las demandas y a los días festivos de nuestra religión. Pero seguíamos sin cambiar, vacíos, solos en la vida, sin propósito ni significado. Y en esta mañana Dios te invita a que nazcas de nuevo, a que le abras tu corazón y permitas que Dios implante esta semilla para que comience a combatir el crecimiento de la nueva semilla contra el crecimiento de la maldad de tu corazón, para que ya no le vuelvas a echar agua a la semilla de la maldad,
para que ya no lo alimentes con la carne y los deseos de los ojos, que es con lo que la carne crece, que es la semilla de maldad, sino que ahora riegues diario con la Biblia y con la santidad la semilla de Dios, para que Cristo sea formado en tu corazón, en tu vida, y puedas algún día alcanzar la estatura de la plenitud de su santidad. ¿Qué tengo que hacer en esta mañana? Me preguntarás. Ya lo hemos visto, arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que eres pecador delante de Dios, que tu vida ha ofendido a Dios. Cree en segundo lugar que Cristo en la cruz pagó por tus pecados con su sangre. Cree que a los 3 días le levantó Dios de entre los muertos. Y en último lugar, dile a Cristo estas palabras: Señor mío y Dios mío, creo que tú eres el único Mesías, el único Salvador. Creo que tú eres Dios en la carne, que naciste virginalmente, sobrenaturalmente, para que en la cruz pudieras, con tu vida, pagar por mis pecados. Gracias porque ahora esta semilla que tú plantas en mi vida, le daré la cabeza a la semilla de la maldad. Yo renovaré mi cabeza y mi mente para que la batalla la pueda yo ganar y triunfar sobre la maldad de mi corazón. Te pido que entres en mi vida como mi Señor y mi Salvador, y te doy las gracias porque salgo contigo en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén.